Bienvenidos a todos a nuestro curso de higiene de manos. La idea es poder viajar por toda la estrategia multimodal desde los orígenes hasta finalmente la implementación, buscar nuevas herramientas que les permitan a ustedes desde sus instituciones hospitalarias generar no solamente una estrategia sostenible, sino medir el impacto de todo lo que hacen en higiene de manos y sin lugar a dudas, a lo largo de todo este curso, pues debemos empezar por la historia. La historia es el principio de todos y higiene de manos, pues es la estrategia más importante para disminuir infecciones dentro y fuera de una institución hospitalaria. Hoy vamos a mirar la historia de la higiene de manos y cómo diferentes personajes a lo largo de el tiempo han logrado impactar en este tema tan importante que, nuevamente, les repito, es la estrategia que más infecciones logra reducir dentro y fuera de una institución hospitalaria. Antes de hablar de higiene de manos, tenemos que hablar de la contraparte, la situación de la resistencia bacteriana. Y este es un fenómeno mundial. Todos sabemos que la pandemia de la resistencia bacteriana es la pandemia silenciosa que lleva casi más de 10 años afectándonos y que ha venido creciendo especialmente después de los últimos picos de la pandemia del SARS-CoV-2 que vivió todo el mundo. De los diferentes informes que tenemos, no solamente esto en Colombia, en Latinoamérica es una generalidad, pero en Colombia podemos encontrarnos que unos microorganismos supremamente comunes, como son las enterobacteriáceas y los enterobacterales, se están volviendo cada vez más resistentes. Y aquellos resistentes a carbapenémicos, y les recuerdo aquí la resistencia de un enterobacterial a carbapenémicos, es un indicador muy fuerte de que probablemente la resistencia sea por un proceso enzimático, es decir, por una carbapenemasa, pues cada vez está en aumento. Tenemos algunas instituciones hospitalarias solo en Colombia que reportan hasta el 40% de la incidencia de estos microorganismos, principalmente carbapenemasas de tipo KPC y NDM. Y un gran problema, la coproducción, es decir, dos mecanismos de resistencia enzimáticos en un solo microorganismo. Esto, asociado a problemas que pueden ocurrir en la institución hospitalaria, como falta de limpieza y desinfección o una pobre adherencia a higiene de manos, implican la aparición de brotes que no solamente generan un incremento en los costos hospitalarios, sino que aumentan la mortalidad de una manera muy significativa. Vamos a lo largo de la presentación a hacer diferentes preguntas y esta es una de las primeras preguntas que les tenemos a ustedes. Queremos preguntarles qué tanto mata la multidrogoresistencia en el mundo. Entonces, por favor, voten cuál creen ustedes de estas cuatro opciones que ven en la diapositiva que es la opción correcta. La primera es si podría aumentar la mortalidad hasta en más de 50 veces. La segunda es si la multidrogoresistencia en general es la misma en términos de mortalidad que la que esperáramos en el diagnóstico más frecuente que tenemos en los servicios de urgencias, la sepsis. La tercera, si la mortalidad es similar a la reportada en lo que podemos observar en una unidad de cuidado intensivo. Y finalmente, si las bacterias sensibles en realidad matan mucho más que las bacterias resistentes. Voten ya, por favor. Bueno, vamos a empezar a discutir algunos de los resultados. Todavía no tenemos resultados. Vamos a esperar un poquito más. Recordemos, es muy importante poder entender la magnitud del problema, sobre todo para poder generar un impacto en lo que la estrategia multimodal de la higiene de manos implica para prevención y control de infecciones en una institución hospitalaria. No sé, Eduardo, si ya tenemos algo de resultados. Cuando usted me indique, doctor, la cerramos. ¿Cuántas personas han votado hasta ahora? En este momento, 200 casi estamos llegando. Listo, bueno, cerremos para que miremos los resultados.
Bueno, y miren los resultados. Un 85% de nuestro público menciona que la multidrogoresistencia en el mundo podría aumentar la mortalidad en más de 50 veces. Y sí, esa respuesta me pone a mí muy contento, porque la verdad es que sí. Ahora les voy a mostrar algunas de las cifras de algunos géneros y especies con algunos perfiles de resistencia específicos que pudieran aumentar la mortalidad hasta en más de 50 veces. Vamos a continuar. Y esto es lo que les estaba mencionando. El primero que ustedes ven es un estudio multicéntrico en 7 países en Latinoamérica. Lo hicimos en nuestro grupo de resistencia bacteriana de epidemiología hospitalaria de la Universidad del Bosque. En este estudio de cohortes queríamos evaluar cuál era la mortalidad atribuible a infecciones del torrente sanguíneo por enterobacteriales resistentes a carbapenémicos, principalmente Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. Y ustedes pueden ver en el análisis multivariado, en el modelo de regresión logística, cómo la oportunidad de morir aumentaba 4 veces cuando estábamos frente a una bacteremia por un microorganismo resistente a carbapenémicos. Pero si miramos el intervalo de confianza al 95%, que lo que significa es que si repitieras este mismo estudio en el 95% de las oportunidades y teniendo en cuenta un error del 5%, tu medida de asociación, que es este odds ratio, estaría entre 1.7 y 9.5. O sea que en el peor de los casos podrían ser casi 10 veces lo que aumentaría la mortalidad en bacterias por enterobacteriales resistentes a carbapenémicos. Miremos para Pseudomonas aeruginosa multidrogoresistente, definido multidrogoresistente para este caso como resistencia a 3 o más antibióticos de diferente familia. Sabemos que este bacilo gram negativo no fermentador es el terror de las unidades de cuidado intensivo y en general de los comités de prevención y control de infecciones. Y miren que aquí en esta otra medida de asociación, que es una medida de peligro inmediato, un hazard ratio, de este análisis multivariado, la mortalidad aumentaba 9.9 veces. Y miren el límite superior del intervalo de confianza, 30 veces. Es decir, que podríamos aumentar la mortalidad casi 30 veces. Y finalmente, a aquella bacteria que le encantan las instituciones hospitalarias con historia, que está muy relacionada a la limpieza y la desinfección y a problemas con este proceso, el Acinetobacter baumannii multidrogoresistente. En este estudio de cohortes, la medida de asociación fue 17, es decir, que podría aumentar la mortalidad 17 veces. Pero miren el intervalo de confianza y el límite superior. En el peor de los escenarios, son 53 veces el aumento en la mortalidad. Recordemos que estos estudios fueron ajustados por severidad de los pacientes, por escalas que medían la severidad, es decir, que este es un riesgo independiente de morir. Dicho esto, es supremamente importante tener en cuenta que estos perfiles de resistencia matan y matan muchísimo más que los perfiles de resistencias menores, bacterias sensibles. Y qué decir de cuando tenemos brotes a nivel intrahospitalario, pues definitivamente la mortalidad se va a ver muchísimo más afectada para efectos de subir en escala cuando uno tiene muchos casos, como es lo que ocurre en un brote. Y no solamente el problema está en cuando tenemos la infección y en el riesgo de morir, también está en el ambiente. Y aquí les quiero recordar que ningún ambiente es estéril. Todos los ambientes están contaminados, inclusive los ambientes hospitalarios. Lo que hacemos con las estrategias de ese Cleaning and Antiseptic Stewardship del CAS es tratar de reducir ese grado de contaminación. Pero las bacterias siguen estando allí en mayor o en menor proporción. Y miren la sobrevida de algunos bacilos gram negativos no fermentadores que ya mencionábamos, Pseudomonas aeruginosa, pero miren gram positivos como el Staphylococcus aureus, Clostridioides difficile. Las esporas pueden sobrevivir hasta 5 meses y otros bacilos gram negativos no fermentadores como Acinetobacter baumannii u otros gram positivos como el Enterococo. Miren ustedes dónde pueden estar, prácticamente en cualquier parte. Y miren las dosis efectivas, esas dosis infectivas, las dosis que realmente logran colonizarnos o no solamente colonizarnos, sino también después de una colonización generar un riesgo significativamente superior de infección. Son realmente muy poquitas unidades formadoras de colonias. Es decir, que tú necesitas un inóculo muy pequeño para entrar en la dinámica no solo de la colonización, sino finalmente de la infección.
Tenemos entonces un escenario de una pandemia silenciosa de bacterias multidrogoresistentes que aumentan la mortalidad de forma muy significativa y que viven alrededor de todo lo que tocamos. Y es por eso tan importante la higiene de manos en este punto. Pero vamos ahora a otra pregunta. Y la siguiente pregunta para ustedes sería, ¿cómo surgió la era microbiológica moderna? Vamos a empezar a adentrarnos en el origen de la microbiología y la historia de la microbiología en el mundo, que está supremamente ligada a la higiene de manos. Y aquí pues tenemos cuatro opciones para esta pregunta. La primera sería con la teoría de la generación espontánea de Aristóteles. La segunda con la generación del microscopio de Leeuwenhoek. La tercera con el descubrimiento de los parásitos. Y finalmente con la pasteurización. Por favor, voten ya. ¿Cuántos votos tenemos, Eduardo? Doc, 140 y subiendo. Listo. Vamos a dar unos segunditos más. ¿Cuántos vamos? Acabamos de pasar el umbral de los 200, Doc. Listo, perfecto. Cortemos ahí y miremos resultados. Bueno, miren, aquí tenemos un mix. La teoría de la generación espontánea tiene un 13% de los votos, la generación del microscopio un 45%, el descubrimiento de los parásitos un 9% y la pasteurización un 33%. Vamos a ver cómo surge la microbiología moderna. Recuerden que para los que votaron por la generación del microscopio es supremamente importante en la historia de la microbiología, pero la era microbiológica moderna en realidad no surgió después de que tuvimos al microscopio por primera vez en el mundo. Y es algo irónico, pero tuvo que pasar un tiempo importante, varios siglos, como vamos a ver, para que finalmente se sentaran las bases de la microbiología moderna. Y vamos entonces a remontarnos a más o menos unos 300 años antes de Cristo. Este personaje que ven ustedes aquí es Aristóteles. Aristóteles hizo muchas cosas en pro de la educación y la cultura en el mundo y generó algo llamado la teoría de la generación espontánea. La teoría de la generación espontánea son los orígenes de la microbiología antigua. Este señor decía que las bacterias surgían de la nada, es decir, era por generación espontánea que aparecían estas cosas que generaban infecciones, que hacían putrefacción en el cuerpo humano y en las cosas. Si esto surgía espontáneamente, y esa era la plausibilidad biológica del momento, pues en realidad era difícil entender cómo de algo que surge espontáneamente yo puedo tener alguna medida de prevención y control. Realmente va a ser muy difícil prevenir algo que surge de una forma espontánea. Ahora, esta teoría nos parece totalmente descabellada, pero en ese tiempo y durante varios siglos, este fue el paradigma que sentó las bases de la microbiología que hasta ese momento se conocía o personalmente hablando, no se conocía porque la verdad, pues era una teoría con muy pocos fundamentos. Pero la teoría tuvo varias personas que a lo largo de los siglos la debatieron muchísimo y este personaje supremamente importante que estuvo entre el siglo XV y el siglo XVI, Girolamo Fracastoro, este italiano, dijo, la teoría microbiológica que manejamos de la generación espontánea no tiene mucho sentido. Creo que debe haber algún mecanismo que genere que eso que está generando la putrefacción en las personas pase de una persona a otra. Y eso probablemente puede ser porque se toquen, probablemente puede ser a través del aire. Ojo que este hombre no es el padre de la teoría miasmática, de eso hablamos ahora más adelante, pero sí es el padre, adivinen de qué, de algo que a lo largo de los siglos, después de más de 500 años, seguimos haciendo, los aislamientos, las precauciones especiales.
Este hombre fue el primero en decir que a través del contacto, que a través de las gotas, que a través del aire, algo estaba pasando y eso infectaba alrededor e infectaba a las personas. Girolamo Fracastoro. No le damos mucho crédito porque todo el mundo recuerda estos grandes compendios de las precauciones especiales dadas por el CDC hace más de 2 décadas, pero nadie revisa que desde hace más de 500 años este hombre ya hablaba de esto. Y los personajes que yo les voy a mostrar ahora son, sin lugar a dudas, gente maravillosa. ¿Por qué? Porque logran, sin tener toda la ecuación completa, recuerden, aquí no habían bases de microbiología moderna, era una teoría de la generación espontánea, pero ellos logran, sin tener toda esa ecuación, armar, mediante la observación y el análisis, una serie de teorías que actualmente son totalmente plausibles, más de 500 años después. Y viene otro italiano, este personaje que ustedes ven aquí se llama Francesco Redi. Francesco Redi en el siglo XVII dice, a mí la teoría de la generación espontánea me parece que no tiene mucho sentido y empieza a hacer experimentos y este es quizás su experimento más famoso. Francesco Redi coloca carne en 3 frascos de cristal que tienen tapas. Una de las tapas es totalmente hermética, a la otra le hizo algunos agujeros y el otro frasco lo dejó sin tapa. Y él observó cómo el frasco que estaba totalmente tapado era un frasco donde la carne prácticamente no se descomponía, pero en el frasco donde estaba sin la tapa, la descomposición era gigantesca, rápida, rápidamente se descomponía. Y Francesco Redi fue de los primeros en decir algo existe allí, algo vive allí que se propaga o que a través de alguna cosa está llegando, a través de algún vehículo llega y es lo que genera la putrefacción, es lo que está generando que la carne se descomponga. Este hombre fue muy polémico en su época y también muy rechazadas fueron sus teorías, porque la teoría de la generación espontánea pues era la teoría reinante, entonces no tuvo muchos adeptos. Recordemos que estos científicos han sido científicos que les ha tocado luchar contra la corriente de ese momento y también contra la ignorancia y el ego de muchos de los colegas que se negaban a aceptar la evolución de todas estas teorías. Y aquí tenemos a Leeuwenhoek, el padre del microscopio. Leeuwenhoek era un comerciante y él generó el microscopio y fue el que por primera vez vio estos diminutos microorganismos a los cuales él les llamó animáculos. Eran como si fueran pequeños animalitos. Leeuwenhoek describió una cantidad de estos microorganismos, pero sin lugar a dudas, Christian Ehrenberg, este personaje que ustedes ven aquí, es el que descubre mucho más eficientemente todo lo que estaba viendo a través del microscopio y lo describe de una manera muchísimo más importante. Es decir, que este personaje empieza en términos de microbiología a hablar mucho más de las características de lo que estaba observando. Y llegamos al personaje que parte la historia de la microbiología en dos. Este personaje se llama Louis Pasteur. Pero miren todo el tiempo que tuvo que pasar hasta que finalmente Louis Pasteur postula la teoría de la pasteurización, prueba la pasteurización, y estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de 1864. Louis Pasteur decía, hay algo en las cosas que genera la fermentación. Y ojo que esto era totalmente desafiar lo que hasta ahora se conocía de ciencia en ese momento. ¿Por qué? Porque la fermentación era considerada un proceso exclusivamente químico. Es decir, era una reacción química y allí ningún microorganismo debería interferir. Pero Pasteur dijo, no, hay unas levaduras, y esto ocurre en el vino, que fue donde principalmente lo probó, pero lo probó en en muchas otras cosas, pero dijo, estas levaduras son las que generan la fermentación en el vino. Y lo voy a probar de la siguiente manera, voy a calentar el vino a una temperatura superior a 40 grados y van a ver cómo después de eso, pues no puede pasar absolutamente nada y no se va a dar la fermentación. Entonces, de esta manera, él logra demostrar cómo la fermentación no era un proceso químico, sino que era un proceso mediado por microorganismos. Estas son las bases microbiológicas de
la microbiología moderna. Entonces, a Louis Pasteur le debemos el sentar las bases de la microbiología moderna y esto partió un paradigma. Este hombre recibe el Nobel obviamente por este mérito, pero parte un paradigma en el sentido de que tenemos la generación espontánea que llega hasta ese momento, pero miren todos los siglos que duramos pensando que las bacterias surgían de la nada por generación espontánea y Louis Pasteur. Y para aquellos que les apasione mucho más la historia, Louis Pasteur es una persona supremamente importante porque también es uno de los padres de las vacunas junto con Jenner. Este personaje fue la primera persona a la cual se le administró la vacuna contra la rabia. Pasteur no era médico, no tenía los permisos para administrar este tipo de cosas, sin embargo se arriesgó y vacunó a este personaje, lo vacunó con detritus de músculo de los pollos infectados con rabia, que era como lo que ahora llamaríamos una vacuna de virus vivo atenuado, lo puso al sol como para que se atenuara un poco y después lo inoculó mediante la variolización, un procedimiento que hasta ese momento pues era la manera en la cual se vacunaba a la gente y esto es importante porque logró demostrar cómo esta vacuna pues protegía contra las formas severas de la enfermedad de la rabia. Los orígenes de la vacunación están muy ligados a este personaje y sobre todo a vacunas de virus vivos atenuados, que eran como las primeras vacunas que tuvimos en el mundo. Entonces a Pasteur se le deben grandes cosas, incluyendo el origen de la era microbiológica moderna y también los avances y los orígenes hasta cierto punto de la vacunación. Miren que estamos en el siglo XIX y aquí es importante revisar qué pasaba en los hospitales en ese momento. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos viviendo un primer inicio de siglo con la teoría de la generación espontánea y prácticamente una entrada a 1900 con las bases de la microbiología moderna. Y hay personajes históricos fundamentales para higiene de manos bajo este contexto que nacieron aquí. Pero antes les quiero mostrar qué pasaba en la mortalidad en las instituciones hospitalarias. Esta es una diapositiva que resume algunos de los porcentajes de mortalidad en algunas ciudades importantes en Europa. Miren la mortalidad del 18 hasta el 40%. Es decir, en Viena, una de cada dos mujeres prácticamente moría por sepsis, porque aquí estamos hablando de la fiebre puerperal. Y es que tener un hijo en el siglo XIX para una mujer era prácticamente una sentencia de muerte. La esperanza de vida era corta, es decir, no iba más allá de los 40 años. Dos cosas cambiaron grandemente la esperanza de vida en la humanidad: el agua potable y las vacunas. Eso es algo sin lugar a dudas indiscutible, pero en este momento la gente, las maternas morían por sepsis puerperal, una de cada dos prácticamente moría y habían sitios en otras partes en Europa que reportaban mortalidades significativamente superiores. Y es en este punto donde nace el padre de la higiene de manos. La higiene de manos tiene dos padres, un padre antiguo y un padre moderno. Este es el padre antiguo de la higiene de manos. Este húngaro se llamaba Ignaz Semmelweis. Semmelweis era un ginecólogo que trabajaba en un área donde habían dos salas que atendían mujeres embarazadas en trabajo de parto. Y ustedes pueden darse cuenta cómo en una de estas áreas la mortalidad era significativamente inferior, un 2%, comparado con la mortalidad materna en el área que está en roja, que era un 20%. Diferencias importantes entre estas dos áreas. La primera, algo que históricamente no ha cambiado mucho, y era que aquí había más higiene, porque aquí atendían parteros, que son, digamos, como los ancestros de los profesionales de enfermería, y aquí atendían estudiantes de cirugía y cirujanos que después de hacer autopsias venían a atender partos y no se lavaban las manos. Y no se lavaban las manos, ¿por qué? Porque es que las bacterias surgían de la nada, ¿no? Lo acabamos de ver históricamente hablando. Entonces, si la generación espontánea es la teoría microbiológica
patentada, pues yo no necesito lavarme las manos, ¿no? Y eso era lo que ellos pensaban en ese momento. Se pueden imaginar por qué la mortalidad por sepsis puerperal era del 20%. Actualmente, una mortalidad materna por una sepsis puerperal es algo prácticamente inaceptable en una institución hospitalaria. De hecho, una mortalidad materna es un evento de interés en salud pública que genera toda una serie de situaciones bastante nefastas para una institución hospitalaria, para un hospital, y por eso es objeto de análisis por los entes de inspección, vigilancia y control en los departamentos en Colombia y en general en muchos sistemas de vigilancia de eventos de salud pública en el mundo. Bueno, y este personaje que hizo, Semmelweis, lo que hizo fue hacer uno de los primeros ensayos clínicos controlados de los cuales tenemos nosotros conciencia en el mundo. Él instauró un lavamanos en el área donde estaban los estudiantes de cirugía y los cirujanos. En la otra sala, donde la mortalidad era del 2%, la gente se lavaba las manos. Lo hacían por higiene, pero digamos que no tenían una teoría que tuviera una plausibilidad biológica para soportar el hecho de lo que hacían. Y él hizo un ensayo clínico controlado. Recordemos que un ensayo clínico controlado es un estudio analítico en el que hay una intervención por parte de el investigador. Y eso fue lo que hizo Semmelweis. Y miren cómo Semmelweis logra igualar la mortalidad materna por sepsis puerperal. Cualquier persona que estuviera viendo esta diapositiva en este momento debería haber dicho, ok, perfecto, imagino que la institución hospitalaria cambia drásticamente sus protocolos, implementan lavamanos y todo el mundo se empieza a lavar las manos. Él obligó a la gente a que se lavara las manos con una cal clorinada, que es como un bisabuelo o un tatarabuelo de lo que ahora conocemos como la clorexidina, y logró bajar la mortalidad de una manera estadísticamente significativa. Pero adivinen qué pasó. Contrario a lo que ustedes están pensando, Semmelweis no salió en hombros por la puerta central del hospital ni fue premiado por todos sus colegas. Lo despidieron. Semmelweis perdió su trabajo por esto. Y hubo un problema fundamental y hay bastantes publicaciones que hablan al respecto, pero uno de los problemas más importantes de Semmelweis fue que se dedicó a pelear más por los hallazgos que había encontrado que a publicar rápidamente su investigación. Más de 15 años se demoró en hacer pública su investigación mientras estaba en esta riña con todos los colegas diciendo que al no lavarse las manos estaban matando a la gente. Aquí ven ustedes como luego de la intervención, cuando se igualan las mortalidades, lastimosamente Semmelweis es despedido y Semmelweis tiene una historia de vida bastante triste y muere eh, totalmente desamparado, totalmente desacreditado y lastimosamente sus estudios volvieron a la fama mucho más adelante, después de años de su muerte. Y hay otra persona fundamental en este contexto histórico que comparte algo de la temporalidad con Semmelweis y que es, sin lugar a dudas, la mamá de los enfermeros y de las enfermeras y de los auxiliares de enfermería que probablemente nos están escuchando el día de hoy. La madre de la enfermería es Florence Nightingale, esta mujer condecorada por la nobleza británica en la guerra de Crimea. Con sus investigaciones descubrió que separar a la gente a una distancia determinada disminuía drásticamente las infecciones, que ser mucho más higiénicos, abrir las ventanas, aerear las habitaciones, disminuía de una manera muy importante las infecciones. Esta mujer es brillante y es brillante no solamente porque vivió en la era premicrobiológica. Miren que los hallazgos de Pasteur están justo un poco después de la vida profesional de Florence Nightingale, pero alcanzó a vivir todo este boom de la era microbiológica moderna. Pero lo que ella descubrió fue producto de la observación. Algo que muy pocas personas saben es que Florence Nightingale es la madre de los estadísticos. Era una estadística brillante, le encantaban los números. Y a través de sus observaciones y de sus cálculos, fue la persona que determinó que
el contagio por contacto y el contagio por gotas disminuye cuando estamos a más de 1 metro de distancia. Es decir, que cuando veas ese metro de distancia en las publicaciones, ese famoso metro de distancia que vimos en COVID, eso no es algo nuevo, lo inventó Florence Nightingale, lo descubrió producto de las observaciones. Esta mujer es vital para la historia de las enfermedades infecciosas en el mundo, para la historia de la enfermería en el mundo y para la historia de la estadística también en el mundo. Y ese siglo XIX estuvo lleno de mentes brillantes. Este hombre es el padre de la asepsia y la antisepsia, Joseph Lister. Joseph Lister es la persona que, y quiero decirles aquí que no solamente es el padre de la asepsia y la antisepsia, para los que nos estén escuchando y trabajen en cirugía o hayan trabajado en cirugía, este es el padre del catgut, de esa sutura reabsorbible que se usa y se ha usado durante muchísimo tiempo y fue el primer cirujano en emplearlo, lo empleó en su hermana, a la cual le hizo una mastectomía hace mucho tiempo, hace más de un siglo en eh, el Reino Unido. Entonces, este hombre descubrió cómo al utilizar diferentes compuestos derivados del fenol y al cubrir las heridas con estos compuestos, se generaba una contención de la infección, es decir, las infecciones disminuían. Lo aplicó por primera vez en un niño que tenía una fractura, un niño de 12 años, y hizo una serie de casos con 11 pacientes y tiene una publicación famosísima que marca el paradigma de la asepsia y la antisepsia de la piel en la revista Lancet de hace muchísimo tiempo, más de un siglo, como les mencionaba. Él siguió haciendo experimentos e intervenciones y pues dio las bases de lo que conocemos actualmente como la asepsia, la antisepsia de la piel y la esterilización. Él usó mucha de la teoría y mucha de la plausibilidad biológica de lo que habíamos escuchado, pero miren que son personas totalmente avanzadas para su época, porque estos descubrimientos apenas estaban ganando fuerza y ya estas personas estaban empleándolos en la clínica y haciendo factibles resultados en ese momento, desenlaces espectaculares. Estamos hablando de que en la primera serie de casos este hombre reduce la mortalidad en más de un 83% en pacientes con fracturas o con amputaciones, algo que era una sentencia de muerte para ese momento. Teniendo en cuenta esto, nos estamos acercando a la epidemiología, porque las estrategias de prevención y control, al igual que la higiene de manos de que hemos hablado en toda esta charla, están muy ligadas a los orígenes de la epidemiología. La epidemiología actualmente abarca diferentes campos más allá de las enfermedades infecciosas, pero el corazón de la epidemiología es sin lugar a dudas las enfermedades infecciosas. Y aquí les tengo una pregunta a ustedes. Y la pregunta es, ¿quién es el padre de la epidemiología? Les doy 4 personajes importantes: Ignaz Semmelweis, Louis Pasteur, John Snow o Florence Nightingale. Por favor, voten ya. Aprovecho de una claridad para los que de pronto están en dispositivos móviles. Si no les aparece de inmediato, debería aparecerles de inmediato la votación en sus pantallas, pero puede que no. Entonces, generalmente en la parte superior izquierda hay una opción, un botón muy pequeño, que es como unas barras eh, de estas de gráficas, que ustedes pinchan ahí. Ahí les aparece una opción o un texto que dice que la encuesta está en progreso y si la desplazan hacia arriba, ahí les permite hacer la votación. ¿Listo? O también en las opciones del Zoom, si van a la opción más, hay una opción que dice encuestas, pinchan ahí y les abre la encuesta y ahí ya pueden votar. Obviamente pues solo pueden votar una vez, ténganlo en cuenta. Entonces pues apenas voten y envíen, pues ya desaparece la opción para ustedes. Perfecto, muchas gracias por la aclaración, Eduardo. Cuéntanos cuántas personas han votado. 224 personas en este momento, usted me indica. Perfecto, cortemos ahí y miremos los resultados. Bueno, miren, aquí tenemos un 14% entre Semmelweis y Pasteur cada uno, Jon Snow con un 56% y Florence Nightingale con un 16%. Y vamos a hablar de el padre de la epidemiología. La epidemiología
Ha tenido varios padrinos, pero este hombre es sin lugar a dudas el padre de la epidemiología. Vamos a hablar de Jon Snow. Jon Snow, ojo, este no es el Snow de Juego de Tronos, una popular serie de nuestros tiempos. Este hombre es un anestesiólogo de la era victoriana, es un anestesiólogo del siglo XIX. De hecho, Jon Snow tiene muchos otros méritos. No solamente es el padre de la epidemiología, es el primer médico que atendió un parto con analgesia, con anestesia. En el mundo lo hizo con el último hijo de la reina Victoria y era un hombre muy famoso por este tipo de contribuciones desde su ámbito como anestesiólogo. Hay tres cosas fundamentales de Jon Snow que se aplican actualmente a nuestra vida como trabajadores de la salud dedicados a seguridad del paciente, a prevención y control de infecciones, a infectología, todas estas estrategias y son la observación, el razonamiento lógico y la perseverancia. Si usted, amigo o amiga mía, tiene estas tres cualidades, usted va a triunfar en control de infecciones porque es de lo que más necesitamos estar armados. Y la historia del padre de la epidemiología va de la mano con el cólera, una infección producida por el vibrio cólera que mató una cantidad de gente en el mundo. Y aquí vayan ustedes a Londres, donde después del tercer brote de cólera, pues la gente no sabía qué hacer. Y este hombre, mediante la observación, un razonamiento lógico que desafiaba la teoría miasmática, que era la teoría de uno de los némesis más grandes que tenía Jon Snow, que decía que había algo en el aire y a través del aire era que se generaba la transmisión del cólera y con la perseverancia logra evitar una mortalidad gigantesca frente al tercer brote de cólera que ocurrió en Londres. Ustedes pueden darse cuenta cómo la mortalidad por cólera era bastante significativa y este hombre usando el mapa de la ciudad y agrupando por la tasa de ataque, es decir, por la incidencia de casos nuevos de cólera que habían en diferentes regiones, logra encontrar cómo en algunas de las áreas de Londres con mayor tasa de incidencia había un factor común y era la distribución del agua. Logra cerrar uno de los hidrantes que estaba mucho más asociado con el incremento de la tasa de ataque específicamente en el mapa de Londres que él previamente había identificado con la vivienda de cada uno de los casos y frena la tasa de ataque de cólera. Esto argumentando que era el agua contaminada lo que estaba enfermando a la gente. Producto de la observación, observó mucho, descubrió que habían áreas en Londres donde la gente no se enfermaba tanto porque evitaban beber agua y bebían en lugar de agua cerveza, por ejemplo. Observación. Recuerden que estas personas son supremamente maravillosas porque logran solamente mediante la observación sin tener la ecuación completa y toda la plausibilidad biológica de una teoría hacer recomendaciones y lograr salvarle la vida a muchísimas personas. Y con Jon Snow empezamos a adentrarnos a la era microbiológica moderna y a la modernidad en las enfermedades infecciosas. Y no podemos hacerlo sin hablar de este hombre llamado Robert Koch. Robert Koch, conocido no solamente por descubrir el micobacterio en tuberculosis, formuló unos postulados que dan las bases de la era de transmisión de enfermedades infecciosas y de los fundamentos de las enfermedades infecciosas a nivel moderno. Estos postulados han sido muy cuestionados a lo largo de bastante tiempo, de más de un siglo, pero actualmente siguen vigentes, algunos con algunas modificaciones, pero en general vigentes. Decir que el patógeno debe estar presente bajo las condiciones apropiadas en una persona sana para que ésta se infecte, que no debe aparecer simplemente de la nada, que debe ser aislado del cuerpo, es decir, identificado mediante un cultivo que puede provocar la enfermedad si lo inoculas a otra persona o a otro animal y que debe ser aislado nuevamente en las lesiones, este último muy debatido porque algunas enfermedades infecciosas esto no ocurre,
son las bases de las enfermedades infecciosas modernas y las enfermedades infecciosas han dado origen a mucha de la medicina basada en la evidencia que conocemos actualmente. Mucha de la evidencia científica surge principalmente por los postulados de Koch y este personaje con el que vamos a cerrar este timeline hasta el momento para hablar de la era moderna de la higiene de manos, llamado Sir Austin Bradford Hill, fue el que postuló toda la teoría de la plausibilidad biológica y el origen de los ensayos clínicos controlados a como los conocemos hoy en día. La medicina basada en la evidencia nace de estos postulados. Una fuerza de asociación, es decir, una razón, una oportunidad, una probabilidad, un riesgo relativo, un gradiente o efecto dosis-respuesta, una secuencia temporal de los hechos, replicabilidad de los resultados, coherencia con otros hallazgos, analogía con otros fenómenos y plausibilidad biológica, es decir, que exista la relación causa-efecto, al igual que la especificidad y la evidencia experimental, son las bases modernas de la medicina basada en la evidencia y es una repercusión en impacto directo de los postulados de Koch que vimos en la diapositiva anterior. Y llegamos al padre moderno de la higiene de manos. El padre moderno de la higiene de manos, el que monta todo el origen de lo que hoy conocemos como la estrategia multimodal de la higiene de manos. Este suizo se llama Didier Pittet y este es el estudio más importante hasta ahora publicado en higiene de manos porque parte de la historia de la higiene de manos en dos, antes y después de la estrategia multimodal. Este es el origen de la estrategia multimodal. Didier Pittet publica este estudio multicéntrico en Lancet en el año 2000, un estudio que involucró 7 hospitales en Suiza, evaluó porcentaje de infección, tasa de transmisión de estafilococcus aureus resistente a oxacilina y consumo de solución alcohólica, alcohol glicerinado. Implementó la colocación del alcohol glicerinado y la fundamentó en 5 momentos que debían hacerse. Los 5 momentos de la higiene de manos se los debemos a este señor. Los resultados. Miren cómo mejora la adherencia, 48 a 66%. Yo aquí no estoy hablando de adherencias del 100% ni esas adherencias irreales que algunas personas publican en instituciones hospitalarias que no tienen ningún sentido. Ni Didier Pittet ha logrado publicar adherencias por encima del 85%. Pero miren lo importante del incremento en la adherencia, de un 48 a un 66%, con una diferencia estadísticamente significativa, baja las infecciones a la mitad. 48 a 66. Recuerden muy bien ese 66. Es decir, que con que usted mejore por lo menos un poco más de los 15 puntos porcentuales, usted baja significativamente las infecciones. Y miren cómo disminuye la tasa de infección por estafilococcus aureus resistente a oxacilina y cómo esto está correlacionado con un incremento en el uso de alcohol glicerinado de casi 4 veces a lo largo del estudio. Este es el estudio madre de la estrategia multimodal de la higiene de manos, ya que Didier Pittet cede sus derechos de esta estrategia y la Organización Mundial de la Salud empieza a replicarla y empieza a hacer infografía, todas las estrategias que conocemos, herramientas, documentos y demás. Y hay dos momentos importantes en esta era moderna de la higiene de manos, y el primero ocurre en el 2001, un año después de esta publicación de Lancet, donde el Banco Mundial, el CDC, la UNICEF, Johns Hopkins, la Universidad de Londres, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Unilever, Procter Gamble y Colgate-Palmolive logran hacer una alianza y en esa alianza empiezan a trabajar en pro de la higiene de manos con el eslogan de salvar vidas está en tus manos y lanzan el Día Mundial de la Higiene de Manos el 15 de octubre. Esto fue un transcurso de varios años porque por primera vez lo celebran en el 2018. Entonces, para los que se pregunten de dónde viene el 15 de octubre, viene de aquí, de estas sociedades que se unen y bajo el eslogan de salvar vidas está en tus manos, promueven un Día Mundial para el lavado de manos. A su vez, la Organización Mundial de la Salud, que más o menos 4 años después, entre el 2005 y el 2009, lanzan su estrategia basándose en la publicación de Didier Pittet en Lancet, lanzan
la estrategia multimodal de la higiene de manos, donde salvar más vidas está en tus manos, que es, digamos, parte de su eslogan para publicitar esta estrategia. Y bajo el día del 5 de mayo, que se celebra por primera vez en el año 2009, lanzan el Día Mundial de la Higiene de Manos. Muchos de los que trabajamos en control de infecciones tenemos campañas en mayo y en octubre. En mayo una muy enfocada a la fricción con solución alcohólica, en octubre una muy enfocada al lavado de manos, pero las dos fechas se originan de Organización Mundial de la Salud y este acúmulo de sociedades mundiales que en pro de toda la evidencia científica que muestra la reducción de las infecciones secundarias a la implementación de la higiene de manos, pues logran tener este efecto. La conclusión más importante que les queremos entregar a través de este primer módulo de la historia de la higiene de manos es que sin lugar a dudas la historia, que ha sido bastante compleja con respecto a la higiene de manos, se mezcla con la microbiología, con la epidemiología y sin lugar a dudas con el control de infecciones, pero producto de la observación, el razonamiento lógico y la perseverancia, se logra una cantidad de evidencia científica que en las últimas 3 décadas para higiene de manos ha sido arrolladora, mostrando cómo este, sin lugar a dudas, debe ser una prioridad y un objetivo estratégico de tu trabajo desde seguridad del paciente, control de infecciones, manejo de enfermedades infecciosas y, ¿por qué no?, un objetivo estratégico en pro de la seguridad de los pacientes en toda la institución hospitalaria. Bueno, queremos darle las gracias por acompañarnos con este primer módulo. Aquí terminamos con la historia de la higiene de manos y vamos entonces ahora a responder las preguntas que podamos tener desde el público. Adelante, Marcelita. Gracias, Doc. Doc, por acá tenemos una pregunta. Nos dice, ¿cómo ha evolucionado, ay, perdón, cómo ha evolucionado la evidencia científica sobre la higiene de manos desde el descubrimiento de los microorganismos por parte de Pasteur? Bueno, sin lugar a dudas, después de los inicios de la era microbiológica moderna, higiene de manos que antes estaba muy enfocada hacia el lavado de manos, como ustedes lo ven, ha evolucionado grandemente, especialmente desde el año 2000 con esta publicación de Pitet, donde las soluciones alcohólicas logran mostrar una eficacia significativamente superior respecto al lavado de las manos. De eso vamos a hablar durante el curso, porque recuerden que lavarse las manos y friccionarse las manos con solución alcohólica son dos cosas totalmente diferentes. Pero aquí es importante ver cómo pasamos del acto de lavarnos las manos con agua y jabón para remover mugre y suciedad hasta finalmente el uso de soluciones alcohólicas para disminuir significativamente 3 veces más la microbiota que tenemos en las manos comparado con el lavado. Creo que el gran paso que se ha dado tiene mucho que ver con la inclusión de las soluciones alcohólicas, que no solamente son mucho más prácticas, no necesitas una toalla desechable, ni necesitas agua y jabón, pero que sin lugar a dudas son fundamentales para efectos de que cuando tienes mucha carga orgánica visible, pues es el lavado de manos lo que debes emplear, pero para el resto de las oportunidades que tengas dentro y fuera de un hospital, porque recuerden que la estrategia multimodal aplica también para fuera de un hospital, pues es sin lugar a dudas la fricción con la solución alcohólica. Muchas gracias. Por acá, Yamile nos pregunta, en cuanto al control de brotes por C. difficile y cándida, ¿nos puedes compartir la importancia de la higiene versus el lavado de manos? Esta es una excelente pregunta. Clostridioides difficile y Candida auris vienen en diferentes presentaciones, es decir, pueden generar esporas y las esporas son mucho más difíciles de atacar con soluciones alcohólicas. Son mucho más fáciles de atacar cuando yo tengo agua y jabón porque el jabón opsoniza las esporas, entonces las destruye de una manera muchísimo más eficaz. Es la razón por la cual
lo que uno propone en pacientes con colonización o infección por Clostridioides difficile o Candida auris es el lavado de manos al terminar todas las actividades con el paciente. Ojo, no es un lavado de manos cada vez que practiques alguno de los 5 momentos, porque va a ser imposible en la atención. Tú puedes usar alcohol glicerinado en esos momentos si estás alrededor del paciente, pero es a la salida donde fundamentalmente debes sí o sí lavarte las manos con agua y jabón para eliminar las esporas que puedas tener en tus manos y evitar pues la propagación de microorganismos de un lado a otro. Muchas gracias, doctor. Por acá tenemos una pregunta. ¿Qué estrategias han sido más efectivas para aumentar la adherencia en la higiene de manos en los hospitales en las últimas décadas? Bueno, esa es una excelente pregunta, pero ahí entramos ya a otro de los módulos que tenemos en nuestro curso. Entonces, yo no la voy a responder porque los invito a que sigan en el curso, pero vamos a hablar de las estrategias más exitosas y vamos a tener todo un módulo dedicado a estrategias exitosas para que se animen a seguirnos. En este módulo queríamos era centrarnos mucho en los orígenes de la higiene de manos y en la historia. Listo, muchas gracias. Bueno, por acá nos dicen, en esta historia de manos, en Colombia, los líderes, ¿quiénes han sido? Bueno, esa es una pregunta supremamente importante. Digamos que los abanderados de la higiene de manos han sido sin lugar a dudas los comités de prevención y control de infecciones. Con el boom de la seguridad del paciente y la quinta meta, eh, en seguridad del paciente, que es prevención y control de infecciones. Mucho del protagonismo que tenían los comités de infecciones en términos de higiene de manos lo tomaron los comités de seguridad del paciente. Pero recordemos que los comités de prevención y controles de infecciones en Colombia tienen más de 40 años. Ojo que somos los comités de control de infecciones dentro de los más antiguos en Latinoamérica, solamente superados probablemente por los chilenos y por los argentinos por unos pocos años. El problema es que esto no parece de entrada porque nuestro sistema de vigilancia tiene apenas un poco más de 10 años. ¿Por qué? Porque no logramos organizarnos tan rápido como los chilenos y como los argentinos en nuestro sistema de vigilancia. Pero sin lugar a dudas, después de la publicación de PITED y un poco antes de el lanzamiento de la estrategia multimodal, estamos hablando de entre el 2000 y el 2005, ya en muchas instituciones hospitalarias en nuestro país se hacían soluciones alcohólicas. Creo que muchos de los que estamos aquí nos tocó vivir la producción de alcohol glicerinado made in el hospital, es decir, donde era el propio hospital el que hacía sus soluciones alcohólicas mezclando alcohol a concentraciones del 65-70% con glicerina y distribuyendo pues de la manera como podíamos las soluciones alcohólicas hasta que finalmente llegaron al país las soluciones alcohólicas controladas. Cabe decir pues que eso hace parte de nuestra historia. Yo espero que nadie haga alcohol glicerinado en los hospitales en este momento o soluciones alcohólicas en gel en este momento porque pues las instituciones hospitalarias no tenemos buenas prácticas de manufactura para hacer este tipo de soluciones. Entonces, hace parte de la historia y fue lo que se hizo también en Latinoamérica. Los argentinos y los chilenos también lo hicieron, quizá un poco antes, hasta que finalmente se normatizó las concentraciones de las diferentes diluciones, pues, y los compuestos que se usan para las soluciones alcohólicas. Gracias, Doc. Por acá también hay otra preguntita que nos hacen. Dicen, ¿cuáles han sido las principales barreras históricas para la adopción de la higiene de manos en la atención en salud? Esa es una excelente pregunta y creo que las barreras siguen estando presentes, ¿no? Las barreras históricas más importantes han sido, primero, que como los microorganismos no se ven, entonces muchas personas no creen en lo que no ven, como Santo Tomás. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque sugieren que la higiene de manos no tiene el impacto que está reportado en la literatura. Les quiero decir que la evidencia científica de higiene de manos, como ustedes lo han podido ver,
es bastante grande, más de un siglo de evidencia científica y en los últimos 30 años han habido estudios maravillosos, pues porque con la era microbiológica moderna hemos podido generar esa plausibilidad biológica, esa causa y efecto para la transmisión cruzada. Otra de las barreras que muchas personas alegan a lo largo del tiempo es que no hay suficiente tiempo para hacer esto, es decir, que esto quita muchísimo tiempo. Y pues al pensar que se quita mucho tiempo, pues la gente no lo hace en el día a día. De hecho, un factor de riesgo importante para la no adherencia de higiene de manos es tener mucho más contacto con los pacientes. Por eso, en algunos sitios donde hay contactos más frecuentes con los pacientes, se pone en peligro la adherencia, porque como la gente tiene que tocar y tocar y tocar mucho, pómite, superficies alrededor, el propio paciente, hay un riesgo de que no se hagan higiene de manos. Y el último, que ustedes lo vieron desde la época de Semmelweis, pues es el ego. Ese se ve mucho más en determinados trabajadores, más en unos que en otros, y ahí pues, mea culpa, tenemos que mencionar que los médicos históricamente hemos sido muy resistentes a sumar buenas adherencias a la higiene de manos por un tema de ego y por el tema del señalamiento que a veces se hace. Más adelante vamos a hablar de cómo uno puede mitigar este tipo de estrategias, pero algo que les voy adelantando es que en vez de centrarnos en los no adherentes, la recomendación que yo vengo haciendo desde hace ya algún tiempo es que tenemos que centrarnos más en los adherentes y en premiar a la gente que lo hace bien. Porque de lo contrario va a ser un desgaste, como ustedes pudieron ver, un desgaste que a Semmelweis le costó la vida, pero que espero que a nadie aquí le cueste la vida ni el trabajo, pero que sí es una manera de abordar el problema desde una dinámica diferente, haciendo notar más a la gente que lo hace bien, que creo que es algo que inclusive con el momento histórico y con las generaciones que están en las instituciones hospitalarias puede aportar muchísimo más valor. Listo, muchas gracias, Doc. Por acá nos preguntan, ¿cómo han cambiado las guías y recomendaciones de organismos como la OMS o el CDC a lo largo del tiempo? Esa es una excelente pregunta, porque quizá en higiene de manos, el core, es decir, el centro que se basa en la plausibilidad biológica de los 5 momentos y de las soluciones alcohólicas, no ha variado mucho en las últimas 2 décadas. Es decir, muchos de los principios que se publicaron en este estudio maravilloso en Lancet en el año 2000, inclusive más adelante, no han cambiado mucho. Creo que por el contrario lo que se han es refinado algunas situaciones especiales. Mucha gente habla de otros momentos de higiene de manos, algo que ha ganado mucha validez a lo largo del tiempo, pero creo que lo más trascendental ha sido el refinamiento, sobre todo hacia el uso de guantes, que antes era una práctica muy generalizada para muchas cosas que ahora no. Las diferencias entre el lavado y la fricción, con evidencia desde hace más de 10 años que lo demuestran, y la fricción quirúrgica de las manos, que fue un hito grande y uno de los componentes importantes de la higiene de manos que surgió, digámoslo, no recientemente, pero sí hace menos de una década y tiene un muy buen auge. Creo que esos han sido como los puntos más importantes, pero en general el core, el centro de la estrategia lleva más de 2 décadas vigente y de hecho se ha reforzado mucho más con toda la evidencia científica pues, que hemos podido tener disponible. Listo, muchas gracias. Por acá nos hacen una pregunta que creo que, que te preguntan mucho y es sobre el tema del COVID, ¿no? Y hablando pues de historia, ¿cierto? Que esto marca una historia importante en la higiene de manos. Nos dicen, ¿cómo ha impactado la pandemia del COVID en la conciencia global sobre la higiene de manos? Es una excelente pregunta y no les tengo buenas noticias. Los seres humanos olvidamos muy rápido. Ya hay varias publicaciones que han mostrado el impacto, digamos, de lo que fue la estrategia multimodal de la higiene de manos, que ustedes recuerdan que para efectos del COVID a mí me pareció algo maravilloso, no solo porque creo que probablemente jamás volvería a ver las adherencias a higiene de manos que vi en los primeros picos de la pandemia, sino porque por primera vez la estrategia multimodal
empezó a impactar fuera del hospital, ¿ya? Soluciones en gel en los centros comerciales, en otros sitios, en los cines. A mí eso, personalmente, para mí eso fue algo maravilloso porque es que la estrategia multimodal está escrita de esa manera, no es solo para los hospitales. La estrategia multimodal de la higiene de manos incluye, claro, un centro muy importante en el ambiente hospitalario, pero por fuera de los hospitales también. Y lastimosamente lo que la evidencia ha mostrado es que mucho de ese conocimiento adquirido se perdió, se ha perdido, volvimos con adherencias nuevamente bajas, muchos cuestionamientos y lastimosamente la desinformación afectó mucho este tipo de situaciones, la desinformación que todavía sigue. Y allí quiero hacer una alusión especial a las vacunas que se han visto afectadas enormemente producto de la desinformación todavía con tasas de vacunación que están por debajo de los límites históricos esperados en la última década y con el resurgimiento de nuevos microorganismos que están enfermando a la gente que antes no ocurría, que eso es algo gravísimo. Si nosotros bajamos la cobertura en la vacunación, perdemos la inmunidad de rebaño y la inmunidad de rebaño se pierde así, con nada. Entonces, el perder la inmunidad de rebaño implica estos nuevos brotes de enfermedades infecciosas que estamos viendo que antes no veíamos, como el sarampión, por ejemplo, y otras cosas. Entonces, no es una buena noticia, no aprendemos los seres humanos de nuestras experiencias, lastimosamente. Bueno, Doc, por acá nos preguntan, ¿el consumo del alcohol glicerinado y la presentación de jabón utilizado de manera exclusiva para el lavado de manos se puede utilizar para monitorizar la adherencia? Esta es una excelente pregunta. Vamos a tener, los veo muy entusiasmados con el curso y eso me motiva muchísimo. Vamos a tener un módulo especial de indicadores, pero para adelantar un poquito, hasta cierto punto sí. De hecho, en las fases iniciales de la estrategia funciona muy bien el consumo, pero cuando llegas a una oscilación de la adherencia que no va más allá de 10 puntos porcentuales, el consumo no es un indicador muy fidedigno de lo que está pasando. Por eso es que, digamos que en las fases iniciales funciona muy bien. Además, para que tú tengas, mediante una medida de tendencia central con ciertas desviaciones, más o menos cuánto se puede consumir tu clínica, pero ya más adelante, cuando tienes toda la estrategia montada, pues es el indicador de la adherencia mediante la observación tipo sombra, lo que te da una mejor sensibilidad de qué está pasando en la clínica. Perfecto, Doc. Por acá nos dicen, lavado quirúrgico de manos. ¿Hay un estándar establecido? Bueno, el lavado quirúrgico de manos, digamos que, o la higiene quirúrgica de manos, que es, digamos, hace parte de los 4 componentes de la higiene de manos. En higiene quirúrgica, cuando vayas a realizar un procedimiento invasivo, hay 2 tipos de protocolos que puedes hacer. El primero es el lavado quirúrgico convencional, el que todos aprendimos, el lavado quirúrgico con agua y un jabón de clorexidina o yodo en caso de los alérgicos. Este lavado que dura de 3 a 5 minutos, que generalmente son 2, 3 lavados, donde el secado es con una compresa estéril, pero la fricción quirúrgica de manos es otro procedimiento que, ojo, no es un procedimiento complementario al lavado, es decir, o te lavas quirúrgicamente o te friccionas quirúrgicamente. Lo que pasa es que la condición para la fricción quirúrgica es que sí no debes tener carga orgánica en las manos, es decir, podrías hacerte un lavado convencional y después hacerte una fricción quirúrgica. El componente es distinto, aquí no es agua y jabón con clorexidina, sino una mezcla de clorexidina más alcohol. La técnica es diferente, esta técnica dura menos de 3 minutos y en esta técnica lo que haces es que con un primer puff vas desde la muñeca hasta el antebrazo, con un segundo desde la muñeca hasta el antebrazo contralateral y con un tercero pues haces la técnica que normalmente hacemos para la fricción de manos convencional y ahí ya estarías listo o lista para cualquier procedimiento invasivo. Eso lo vamos a discutir, digamos que en otro de los módulos, las diferentes técnicas que hay, pero sí, para resumir, la higiene quirúrgica de las manos tiene 2
componentes, lavado quirúrgico y fricción quirúrgica, que no son complementarios, que se pueden hacer cualquiera de los dos. Y pues la fricción quirúrgica tiene las ventajas para efectos del tiempo, que no necesitas una compresa estéril y que no necesitas un lavamanos para hacerlo. Ahorita al finalizar hacemos un resumen de los módulos que vamos a ver en los otros días para que todos los invitados tengan pues como presente también esos temas que vamos a estar viendo. Doc, por acá nos pregunta, ¿cómo crees que la tecnología y la innovación pueden seguir mejorando la higiene de manos en el futuro? Yo creo que sin lugar a dudas, muchísimo, muchísimo. No solamente para la estrategia, yo diría que también para la vigilancia. Es decir, esta tecnología que puede rastrear mediante la carnetización de las personas, cuántas veces te acercas a un dispensador, que es algo que ya tenemos disponible en Latinoamérica, o las tecnologías de control de la cantidad de alcohol glicerinado que se puede tener en cada dispensador, el mapeo de los dispensadores en una institución hospitalaria, que lo hacemos precisamente desde West Química con los dispensadores en muchas de las instituciones hospitalarias. Sin lugar a dudas van a ayudar muchísimo. Yo creo que las herramientas tecnológicas son un aliado para este proceso y que en aras de la estrategia puede generar mucha innovación, porque si hay algo que requiere innovación constante y, digamos, como reinventarse, como se dice por allí, es sin lugar a dudas la higiene de manos. Esto es, creo, personalmente uno de los indicadores que más drásticamente puede cambiar en poco tiempo en una institución hospitalaria, que tiene un componente conductual supremamente importante y yo siempre hago mucho refuerzo en que por el hecho de ser trabajadores de la salud no significa que tenemos que tener una buena adherencia a higiene de manos. Hay muchas cosas que influyen en la adherencia, tu estado de ánimo, el que estés deprimido, tengas problemas en la casa, la carga de asistencial, la carga asistencial que tengas, todo ese tipo de cosas que realmente influyen mucho. Entonces, sin lugar a dudas, es un escenario donde la innovación es bienvenida siempre, está a pedir de boca y donde siempre tenemos que estar co-creando cosas nuevas para poder mantener la estrategia viva en el hospital y a la gente motivada principalmente. Muchas gracias, doctor. Por acá nos preguntan, he escuchado que este año las instituciones de salud que manejan UCIs van a hacer medidas más que todo por el consumo de gel. ¿Si es verdad? Bueno, es relativamente cierto. ¿En qué sentido? Muchos de los entes de inspección, vigilancia y control, en el marco de la norma, exigen este indicador. Entonces, sí es un indicador que cualquier Secretaría de Salud te lo puede pedir en una visita de inspección rutinaria. Pero como les digo, si bien es un indicador que probablemente tenemos que llevar para aquellas instituciones hospitalarias en los cuales la adherencia no oscile tanto y que sean instituciones hospitalarias que ya tengan un nivel de madurez importante en higiene de manos, es un indicador que no aporta mucho valor, salvo situaciones de contingencia o caídas drásticas en la adherencia, donde realmente vale la pena hacer un análisis y mirar qué es lo que probablemente está ocurriendo. Dicho esto, el indicador del consumo es un indicador que históricamente ha estado siempre dentro de la estrategia multimodal de la higiene de manos como uno de los indicadores de predicción importantes para el buen desempeño de la estrategia en las clínicas y hospitales en el mundo. Muy bien, doc. Por acá nos preguntan, ¿cuántas veces se debe friccionar las manos con gel un asistencial? En un turno de 8 horas, eso no lo digo yo, está publicado en la literatura, con una adherencia promedio del 80%, un asistencial debería friccionarse entre 150 y 170 veces las manos. Adherencia del 80, 150 y 170. Es por eso que ustedes se dan cuenta que esas adherencias maravillosas del 90 y pico por ciento, bien difíciles de conseguir, porque la frecuencia es altísima. Porque recuerden que estamos en un turno asistencial donde los 5 momentos se repiten muchísimas veces y pues donde definitivamente
siguiendo la estrategia, pues hay que hacer o hacer higiene de manos. Súper bien. Bueno, acá nos preguntan, ¿lavado de manos quirúrgico antes y después de asepsia de piel es válido? Bueno, yo creo que es que no sé, no quisiera como que nos adelantáramos mucho a lo que viene en el contenido del curso. Entonces creo que las preguntas, Marcelita, que son con respecto a la técnica y demás, creo que es mejor que se las dejemos a la expectativa para nuestros espectadores, porque no me quiero adelantar mucho ni tampoco pisar los temas de los colegas y las colegas que nos van a dar los siguientes módulos.